El día de Navidad llegó con su habitual peso de expectativas. La familia de mi marido, Javier, creía en la opulencia, en exhibir su riqueza en cada detalle de la celebración. Llevaba semanas temiendo este día, contando las horas que faltaban para tener que enfrentarme a Leonor, mi suegra, en su gran finca de la Sierra de Madrid. La mañana había sido bastante tranquila. Javier y yo habíamos intercambiado nuestros modestos regalos en la quietud de nuestro piso en Madrid antes de conducir hacia el campo. Él me había regalado una pulsera de plata con un pequeño zafiro, de nada extravagante pero muy meditado, porque el azul era mi color favorito. Yo le había regalado una primera edición de El Gran Gatsby, que había encontrado en una pequeña librería del barrio de las Letras. Él sonrió, me besó y prometió que este año sería diferente. Clara, me había dicho, sosteniendo mis manos entre las suyas. Sé que mamá puede ser difícil, pero es solo un día. Lo superaremos juntos. Pero Javier siempre decía, eso, y cada año, inevitablemente, desaparecía en el despacho de su padre para tomar brandy y puros, dejándome sola para enfrentar las pullas sutiles y las miradas de desaprobación de Leonor. Cuando llegamos al imponente caserón señorial, ya había otros 3 coches aparcados en la entrada circular. La hermana de Javier, Olivia, y su marido, Ricardo, habían llegado con sus 2 hijos perfectamente educados, y su hermano Carlos estaba allí con su nueva novia, una modelo espigada llamada Sofía, a quien Leonor sin duda adoraría. ¿Lista?, me apretó la mano Javier antes de abrir la puerta del coche. Asentí, aunque no lo estaba. En absoluto. Me había vestido con esmero, eligiendo un vestido burdeos, discreto pero elegante, que caía justo por debajo de mis rodillas, ni demasiado llamativo, ni demasiado informal. Después de 4 años de matrimonio, había aprendido el imposible equilibrio de intentar complacer a Leonor sin anularme por completo. Nos recibió en la puerta Benítez, el mayordomo, de la familia, que nos cogió los abrigos con una sonrisa ensayada. La casa olía a pino, canela y carne asada, un aroma navideño perfecto que parecía sacado de una revista en lugar de un hogar real. «Javier, cariño», resonó la voz de Leonor desde el salón. Se deslizó hacia nosotros con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi sueldo mensual como maestra de primaria. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. «Por fin estáis aquí». Lo abrazó cálidamente y luego se volvió hacia mí con bastante menos entusiasmo. «Clara, ese vestido es adecuado». No era un cumplido, pero tampoco un insulto directo. Lo consideré una victoria. «Gracias por invitarnos, Leonor», dije, entregándole la botella de vino que habíamos traído, una buena añada que Javier me había asegurado que cumpliría con sus estándares. Apenas miró la etiqueta antes de pasársela a Benítez. «Pon esto con los demás. ¿Quieres?» Ya he elegido lo que beberemos con la cena. El salón era un escaparate de riqueza. Un árbol de Navidad de 4 metros dominaba una esquina, rebosante de adornos antiguos y luces parpadeantes. Debajo había una montaña de regalos, envueltos en papeles coordinados de oro y crema con lazos elaborados. La chimenea crepitaba, con un fuego perfectamente dispuesto, y retratos familiares se alineaban en la repisa. Generaciones de la familia de Javier, observando con los mismos rasgos aristocráticos. Vi a Olivia al otro lado de la habitación, con sus hijos sentados tranquilamente en el sofá con trajes a juego. Me saludó con la mano y me acerqué, agradecida de ver al menos una cara amiga. Olivia siempre había sido amable conmigo, aunque a veces quedara atrapada en la órbita de su madre. «Clara, estás preciosa», dijo, besándome la mejilla. «¿Cómo lo llevas?» «Estupendamente», mentí, aceptando la copa de champán que me ofrecía un camarero. «Bueno, prepárate. Mamá lleva toda la mañana hablando de sus regalos. Al parecer, voló a Milán específicamente para comprarle algo a Sofía. Se me encogió el estómago. Por supuesto. Leonor nunca se había molestado en ir más allá de El Corte Inglés para comprarme algo a mí.
La cena se sirvió a las 6 en punto. La mesa del comedor se extendía bajo la lámpara de araña de cristal, puesta con la vajilla antigua de la familia y una cubertería de plata que, al parecer, había pertenecido a algún pariente lejano amigo de la realeza, un hecho que Leonor se las arregló para introducir en la conversación en los primeros 5 minutos. «Estos candelabros fueron un regalo de la marquesa de Montejo», le dijo a Sofía, que jadeó apropiadamente. «Era muy amiga de la duquesa de Kent, ¿sabes?». Vi a Carlos poner los ojos en blanco ligeramente, y compartimos un breve momento, de solidaridad antes de que Leonor se diera cuenta. «Clara, tú estás en el extremo», dijo, señalando un asiento que bien podría haber estado en otro código postal. Javier fue colocado cerca de su madre, con Sofía a su otro lado. La comida transcurrió como una obra bien ensayada. Un plato tras otro fue llegando, cada uno más elaborado que el anterior. Crema de calabaza con aceite de trufa, faisán, asado con reducción de arándanos, pequeños hojaldres rellenos de solomillo. Las copas de vino nunca se vaciaban, y la conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Intenté participar, integrarme. Le pregunté a Ricardo por su bufete de abogados, felicité a Olivia por los logros escolares de sus hijos e incluso logré hacer una pregunta sobre el club de jardinería de Leonor. Pero cada vez que hablaba, Leonor de alguna manera me interrumpía, o desviaba la conversación, como si mi voz fuera una intrusión no deseada. «Javier me dice que sigues en ese colegio», dijo durante una pausa, su voz llegando hasta mí desde el otro extremo de la mesa. «Sí, me encanta dar clases allí», respondí tratando de mantener un tono optimista. «A mis alumnos son maravillosos». Dijo, removiendo su vino. «Siempre pensé que la enseñanza era más un trampolín hacia la dirección, pero supongo que alguien tiene que dar las clases». Javier se revolvió incómodo, pero no dijo nada. «Carlos, bendito sea», intervino con una historia sobre su último negocio y el momento pasó. Para cuando sirvieron el postre, un postre flambeado que Benítez prendió ceremoniosamente, me había replegado en mí misma, sonriendo y asintiendo en los momentos apropiados, pero sin intentar ya participar de verdad. Era más fácil, así. Menos doloroso. Después de la cena, volvimos al salón para el intercambio de regalos. Este era siempre el momento culminante de Leonor, su oportunidad de demostrar cuán generosa y rica era. La familia se reunió alrededor del árbol mientras Benítez distribuía los regalos, siguiendo las instrucciones específicas de Leonor. «Para Olivia», anunció Leonor mientras su hija desenvolvía una pequeña caja que contenía un par de pendientes de diamantes. «Del joyero de la Casa Real». Olivia jadeó apropiadamente, aunque sospechaba que los cambiaría más tarde. Su gusto era más sencillo de lo que su madre creía. Ricardo recibió un reloj de bolsillo antiguo. Carlos, una primera edición de un libro sobre economía. Su padre, Horacio, que había estado observando tranquilamente el proceso desde su sillón, recibió un traje a medida que Leonor había encargado a un sastre del barrio de Salamanca. A Sofía, a pesar de llevar saliendo con Carlos solo 3 meses, le regalaron un pañuelo de Lowe y guantes de cuero a juego. «Me di cuenta de que no tenías accesorios de invierno adecuados», dijo Leonor cálidamente. Javier recibió unos gemelos de oro con el escudo de la familia y un fin de semana en un resort de golf en Sotogrande. Agradeció a su madre efusivamente, aunque yo sabía que el golf le parecía terriblemente aburrido. Yo permanecía sentada en silencio, con las manos en el regazo, observando la función. Una parte de mí todavía esperaba, después de todos estos años, que Leonor hubiera encontrado algo para mí, aunque fuera algo pequeño, algo que reconociera que yo también era parte de esta familia. La pila de regalos disminuyó. Todos habían recibido algo excepto yo. La conversación se había desviado hacia la planificación del viaje a Sotogrande, cuando Leonor de repente me miró directamente, sus ojos brillando con algo que me heló la sangre. Con una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran, dijo: «Para ti,
No queda nada, absolutamente nada. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Leonor, como si hubiera guardado el cuchillo más afilado para el final. La habitación se quedó en silencio. Vi cómo los ojos de Olivia se abrían de par en par, e incluso Ricardo, que normalmente se mantenía al margen de los asuntos familiares, parecía incómodo. Carlos bajó la vista hacia su nuevo libro, de repente fascinado por su encuadernación. Horacio carraspeó, pero no dijo nada. Solo Sofía parecía ajena a la tensión del momento, todavía admirando su nuevo pañuelo. «Mamá», dijo finalmente Olivia, su voz apenas un susurro. «Seguro que ha habido un error». La sonrisa de Leonor no vaciló. «Ningún error. Simplemente no pude encontrar nada adecuado. Tapo». Se volvió hacia mí, su voz goteando falsa preocupación. «Lo entiendes, ¿verdad, Clara? Tienes unos gustos tan... corrientes. Nada de lo que vi parecía apropiado. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones mientras una fría ola de vergüenza me invadía. Mis manos temblaban ligeramente y las apreté en mi regazo, decidida a no dejar que me viera derrumbarme. 4 años de matrimonio con Javier. 4 navidades de desprecios gradualmente crecientes. Pero esto era diferente. Esto era una humillación deliberada y pública. Miré a Javier, suplicándole en silencio que dijera algo, cualquier cosa. Me devolvió la mirada brevemente. Luego la desvió, con las mejillas sonrojadas por lo que podría haber sido vergüenza o ira. No sabía cuál. Pero permaneció en silencio, con la cabeza gacha, negándose a intervenir. Y ese silencio dolió más que el propio insulto de Leonor. «No pasa nada», logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. «No necesito nada». «Ese es el espíritu», dijo Leonor alegremente, como si acabara de confirmar que su decisión era la correcta. «Y ahora, ¿quién quiere más?» «Brandy». La habitación volvió lentamente a la vida. Horacio aceptó el brandy. Los hijos de Olivia empezaron a jugar con sus nuevos juguetes. Carlos entabló conversación con Sofía. Era como si el momento nunca hubiera ocurrido, excepto para mí, sentada allí con el peso de aquello aplastándome el pecho. Esperé unos minutos, no queriendo darle a Leonor la satisfacción de verme huir de inmediato. Bebí un sorbo de mi Nonesi, mi vino. Asentía algo que dijo Ricardo que no escuché del todo, y traté de respirar con normalidad a pesar del nudo en mi garganta. Cuando creí que había pasado suficiente tiempo, me levanté lentamente, alisándome el vestido. «Disculpadme», dije a nadie en particular. «Necesito tomar un poco de aire fresco». Nadie me detuvo, nadie me siguió. Mis tacones resonaron. En el pulido suelo de madera mientras caminaba por el salón, pasaba por el comedor formal y entraba en el gran vestíbulo. Consideré coger mi abrigo del armario, pero no podía soportar la idea de encontrarme con Benítez y explicarle por qué salía sola en Nochebuena. En lugar de eso, me dirigí a la biblioteca, la única habitación de la casa donde siempre me había sentido algo cómoda. Leonor rara vez entraba en ella, prefiriendo exhibir su riqueza en los espacios más públicos de la casa. La biblioteca era el dominio de Horacio, llena de libros encuadernados en cuero y cómodos sillones. El fuego se había reducido a brasas, pero la habitación todavía estaba cálida. Me hundí en uno de los sillones orejeros y finalmente me permití sentir toda la fuerza de lo que acababa de suceder. Me dolía el pecho de humillación y rabia. Quería llorar, gritar, volver al salón y decirle a Leonor exactamente lo que pensaba de ella. Pero sabía que eso solo le daría más munición, más pruebas de que yo no pertenecía a su mundo. A través de las gruesas paredes, podía oír risas ahogadas procedentes del salón. ¿Se reían de mí? Probablemente. No. Seguramente ya habrían pasado página, mi ausencia apenas notada. Ese pensamiento dolía casi tanto como la exclusión deliberada. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, mirando las brasas moribundas en la chimenea, cuando la puerta de la biblioteca se abrió. Me enderecé, esperando,
deseando que fuera Javier, que finalmente venía a ver cómo estaba. Era Carlos. «Oh, hola», dijo torpemente, quedándose en el umbral. «¿Estás bien?» Casi me reí. «¿Tú qué crees?» Hizo una mueca y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. «Eso ha sido brutal, incluso para mamá». «¿Por qué lo ha hecho?», pregunté, la pregunta que me había estado quemando por dentro. «¿Qué le he hecho yo?». Carlos suspiró y se sentó en la silla frente a la mía. «No has hecho nada. Con ella no funciona así». Se pasó una mano por el pelo, tan parecido al de Javier, pero con más canas en las sienes a pesar de ser el hermano menor. «Es quién eres lo que le molesta. Una persona normal con un origen normal que realmente trabaja para ganarse la vida y a la que no le importan sus círculos sociales. Me he esforzado tanto por encajar», dije, odiando el temblor en mi voz. «Lo sé, todos lo vemos». Carlos se inclinó hacia adelante. «Mira, Clara, mamá no está bien, en cierto modo. Toda su identidad está envuelta en el estatus y las apariencias. Papá se lo consiente, Javier lo ignora, Olivia intenta suavizarlo y yo simplemente me mantengo alejado todo lo posible». Me dedicó una sonrisa triste. Ninguno de nosotros ha descubierto cómo lidiar realmente con ella. ¿Y Javier? No pude evitar preguntar. ¿Por qué no dijo nada? Carlos pareció incómodo. Javier siempre ha sido su favorito. La presión sobre él es diferente. Se ha pasado toda la vida intentando no decepcionarla. Así que en su lugar me decepciona a mí. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Lo siento», dijo Carlos, y parecía sincero. «Si te sirve de algo, te he traído esto». Sacó un pequeño paquete de su bolsillo y me lo entregó. «No es mucho, pero feliz Navidad». El paquete estaba envuelto en un simple papel rojo. Claramente no formaba parte del coordinado despliegue de regalos de Leonor. Lo abrí y encontré un pequeño cuaderno con una tapa de cuero azul. En la primera página, Carlos había escrito: «Para pensamientos demasiado importantes como para olvidarlos». La simple amabilidad del gesto hizo que se me llenaran los tontos ojos de las lágrimas que había estado conteniendo. «Gracias», susurré. Carlos se levantó. «Debería volver antes de que envíe una partida de búsqueda». «Por mí, no por ti», añadió con una mueca. «¿Estarás bien?». Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. Cuando llegó a la puerta, le llamé: «Carlos, ¿por qué Sofía recibe el trato real cuando solo lleváis saliendo unos meses?». Se volvió con una sonrisa irónica. «Porque su padre es dueño de medio barrio de Salamanca y mamá ya está planeando cómo usar esa conexión. La pobre chica no tiene ninguna oportunidad». Sacudió la cabeza. «Ninguno de nosotros la tiene, en realidad». Después de que se fuera, me quedé sentada, dándole vueltas al cuaderno en mis manos. El peso de la velada me oprimía, pero algo más empezaba a tomar forma en mi mente. Una claridad que no había sentido antes. Había pasado 4 años intentando ganarme la aprobación de Leonor, intentando de alguna manera demostrar que era digna de su hijo y de su familia. Pero Carlos tenía razón. Nunca se había tratado de lo que yo hacía. Se trataba de quién era yo. Y eso no iba a cambiar. Había estado jugando a un juego que no podía ganar, siguiendo unas reglas, diseñadas para asegurar mi fracaso. La revelación debería haberme devastado, pero en cambio, sentí algo inesperado: libertad. Si nunca podría ganar su aprobación, entonces ya no necesitaba intentarlo. Abrí el cuaderno y, tomando prestado un bolígrafo del escritorio, de Horacio, escribí una sola palabra en la primera página, debajo de la inscripción de Carlos: «Basta». El sonido de pasos en el pasillo me hizo levantar la vista. La puerta de la biblioteca se abrió y allí estaba Javier, con una expresión indescifrable. «Ahí estás», dijo, como si me hubiera estado buscando durante horas en lugar de venir finalmente a ver cómo estaba después de casi 1 hora. «A todos se preguntan dónde te habías metido»,
No, no lo hacen, respondí con calma. Se inmutó ligeramente ante mi franqueza. Clara, siento lo que ha pasado. Mamá se ha pasado de la raya. Sí, lo ha hecho, estuve de acuerdo. Ni tú no has dicho nada. Javier entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. ¿Qué se suponía que debía decir? Ya sabes cómo se pone. Sí, lo sé, todo el mundo lo sabe. Y todos la dejáis seguir porque es más fácil que plantarle cara. Se pasó la mano por el pelo, el mismo gesto que su hermano. Es complicado, Clara. No es solo mi madre, es la fideicomisaria del patrimonio familiar hasta que papá fallezca. Ella lo controla todo, el dinero, las propiedades, todo. ¿Así que es por el dinero?, pregunté, sintiendo un nuevo tipo de decepción instalarse en mi pecho. No, no solo por eso. Se sentó pesadamente en la silla que Carlos había dejado vacía. Es la historia, la tradición, las expectativas. No entiendes lo que es crecer con todo ese peso sobre los hombros. Y tienes razón, no lo entiendo, dije, poniéndome de pie. Crecí en una familia normal donde la gente se trataba con respeto básico, incluso cuando no estaban de acuerdo. Donde la Navidad no era una exhibición de riqueza, sino una celebración real. Recogí mi nuevo cuaderno y el bolígrafo. Creo que me gustaría irme a casa ya. ¡Y no podemos irnos!, protestó Javier. Es Nochebuena, nos quedamos hasta mañana, ¿recuerdas? Tú puedes quedarte, dije, de repente decidida. Voy a llamar a un taxi. No seas ridícula, dijo, levantándose también. Costará una fortuna volver a Madrid a estas horas en Navidad. No me importa. Clara, por favor, podemos simplemente pasar esta noche. Te prometo que te lo compensaré. Miré a mi marido, este hombre al que amaba a pesar de sus defectos, a pesar de su familia. Parecía genuinamente angustiado, pero no podía saber si era porque yo estaba herida o porque estaba causando un trastorno en las fiestas cuidadosamente orquestadas. Está bien, dije finalmente. Una noche más, pero no voy a volver. Ahí dentro, Luo. Les diré que tienes dolor de cabeza, dijo Javier, con evidente alivio en su voz. Puedes quedarte en nuestra habitación. Te subiré algo de comida más tarde. Asentí, demasiado cansada para seguir discutiendo. Mientras pasaba a su lado hacia la puerta, me cogió suavemente del brazo. Te quiero, dijo en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Le miré a los ojos, tan parecidos a los de su madre, en la forma, pero más cálidos, más amables. Lo sé, dije, pero a veces, Javier, el amor no es suficiente, Mo. Subí a la habitación de invitados en la que siempre nos alojábamos, bellamente decorada pero impersonal, como un hotel de lujo. Me senté en el borde de la cama, todavía aferrada al cuaderno de Carlos. Desde abajo llegaban los débiles, sonidos de risas y música. La celebración navideña continuaba sin mí. Abrí el cuaderno de nuevo y empecé a escribir, ya no solo palabras sueltas, sino pensamientos completos. Escribí sobre la humillación, la ira, la decepción, pero sobre todo, escribí sobre lo que sucedería a continuación. Porque mientras subía esas escaleras, algo había cambiado dentro de mí. Había pasado años doblegándome para encajar en el mundo de Leonor, y todo lo que había conseguido era dolor. Se acabó. No lloraría, no me derrumbaría, planearía. Esa noche permanecí despierta en el dormitorio de invitados, escuchando los crujidos ocasionales de la vieja casona. Javier había subido alrededor de la medianoche, entrando de puntillas en la habitación como si temiera despertarme, aunque yo estaba lejos de dormir. Se deslizó bajo las sábanas sin decir palabra, y en cuestión de minutos, su respiración se hizo más profunda. La facilidad con la que podía dormir después de lo que había sucedido no hizo más que reforzar mi decisión. La mañana llegó con una luz gris invernal filtrándose a través de las pesadas cortinas. Me vestí rápida y silenciosamente, eligiendo ropa cómoda para el viaje de vuelta a Madrid,
en lugar del atuendo que Leonor habría considerado apropiado para el desayuno del día de San Esteban. Javier todavía dormía. Su rostro relajado e infantil, sin la tensión constante de intentar complacer a todo el mundo. Bajé las escaleras, esperando encontrar café antes de que nadie más se hubiera levantado. La casa estaba en silencio, pero Benítez ya estaba en la cocina, preparándose para el día. «Buenos días, señora», dijo, sin mostrar sorpresa por mi aparición temprana. «¿Café?» «Por favor», dije, aceptando agradecida la taza humeante que me ofreció. Benítez siempre me había tratado con cortesía profesional, ni cálido ni frío, simplemente correcto. Me pregunté brevemente qué pensaría del comportamiento de su jefa, pero su rostro no revelaba nada. ¿Se unirá a la familia para el desayuno? La señora Leonor ha solicitado un desayuno completo a las 9, ama. No, dije. Javier y yo nos iremos pronto. Una emergencia familiar, añadí, aunque no debía ninguna explicación. Benítez asintió. Muy bien, señora. Llevé mi café al invernadero, un espacio acristalado con vistas al jardín de invierno. La habitación estaba fría, pero tranquila, lejos de las zonas principales de la casa donde la familia se reuniría pronto. Mientras estaba sentada allí, repasando sus palabras una y otra vez, dejé que me afilaran en lugar de herirme. Había tolerado el desdén de Leonor durante demasiado tiempo, pero esta humillación pública había cruzado una línea. Si creía que me había despojado de mi valor, pronto descubriría lo equivocada que estaba. Había sido una tonta. Me di cuenta, al pensar que alguna vez podría ganarme su aprobación. Leonor nunca me aceptaría porque yo representaba todo lo que ella despreciaba. Orígenes humildes, ganarse la vida por una misma, valorar a las personas por encima de las posesiones. Había estado librando una batalla que no se podía ganar, ni con amabilidad, ni con compromiso, ni con paciencia. Pero había otras formas de luchar. Durante los últimos 4 años, había sido silenciosa, observadora. Había escuchado cuando la familia pensaba que no estaba prestando atención. Me había fijado en cosas, recordado detalles, conectado, puntos que ellos asumían que yo era demasiado simple para entender. Y lo más importante, había mantenido relaciones con personas que Leonor consideraba por debajo de su atención, el personal de la casa, los jardineros, los comerciantes locales, incluso su antigua asistente personal, que se había marchado en circunstancias misteriosas hacía 2 años. Saqué el cuaderno de Carlos y empecé a escribir de nuevo, organizando mis pensamientos, formando un plan. Las debilidades de Leonor eran obvias para cualquiera que se molestara en mirar. Su orgullo insaciable, su obsesión por las apariencias y su incesante necesidad de controlar la narrativa de la familia. Le importaba menos el amor y más el estatus, menos la conexión y más la reputación. Ahí es donde atacaría. Clara. La voz de Javier me sobresaltó. Estaba en la puerta del invernadero, con el pelo alborotado por el sueño y la confusión en su rostro. ¿Qué haces aquí tan temprano? Cerré el cuaderno, tomando café, pensando. Vino a sentarse a mi lado, sus movimientos cautelosos como si se acercara a un animal salvaje. Sobre anoche. Quiero irme a casa, dije antes de que pudiera continuar. Ahora. Javier suspiró. Sé que mamá fue horrible, pero irnos pronto solo empeorará las cosas. ¿Peor para quién?, pregunté. No respondió directamente. Nos espera en el desayuno. Papá quiere hablar del viaje a Sotogrande. No voy a ir a Sotogrande, dije, y no me quedo a desayunar. Puedes llevarme a la estación si no quieres irte, pero yo me voy a casa. Hoy. Clara, por favor, sé razonable. ¿Razonable? Sentí una risa burbujear, teñida de amargura. ¿Fue razonable tu madre anoche cuando me humilló deliberadamente delante de toda tu familia? ¿Fue razonable que nadie, incluido mi propio marido, dijera una palabra en mi defensa? Y Javier se inmutó. Debería haber dicho algo. Lo sé. Es que
Me quedé paralizado. Siempre te quedas paralizado, dije, la verdad de ello asentándose entre nosotros. Cada vez que hace algo así, te quedas paralizado. O desapareces. O finges que no ha pasado. Eso no es justo. Nada de esto es justo, Javier. Me levanté, de repente incapaz de quedarme quieta. Tu madre me trata como si no fuera nada, y tú se lo permites. Es que es, a la antigua, intentó. Viene de otra época, de otro mundo. Deja de ponerle excusas. Mi voz era tranquila pero firme. Leonor sabe exactamente lo que hace. Siempre lo ha sabido. Javier bajó la mirada a sus manos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que corte con ella? Es mi madre. Quiero que me defiendas, dije simplemente. Quiero que le digas que su comportamiento es inaceptable. Quiero que seas mi compañero, no su hijo primero y mi marido segundo. No es tan simple. En realidad, sí lo es. Recogí mi cuaderno y la taza de café vacía. Voy a hacer la maleta. O nos vamos juntos en la próxima hora, o me voy sola. No esperé su respuesta. Me dirigí a nuestra habitación para recoger mis cosas. Mientras hacía la maleta, pensé en la información que había recopilado a lo largo de los años. Fragmentos de conversaciones escuchadas en reuniones familiares. Comentarios de Carlos sobre dificultades empresariales. La vez que ayudé a Javier a organizar unos papeles del despacho de su padre y noté discrepancias en las cuentas familiares. Leonor presentaba una imagen de riqueza y seguridad ilimitadas, pero sospechaba que era más fachada que realidad. La ropa de diseño, las fiestas fastuosas, las constantes reformas de la finca, todo parecía excesivo incluso para sus medios. Y había habido comentarios, pequeñas cosas. Horacio mencionando inversiones que no habían rendido como se esperaba. Leonor discutiendo con su asesor financiero por teléfono cuando creía que nadie podía oírla. La reducción gradual del personal de la casa en los últimos 2 años. Mientras ella hacía alarde de riqueza, yo empezaba a creer que sus hábitos de gasto superaban sus medios. Créditos, préstamos y deudas probablemente se habían acumulado bajo su brillante imagen. Era un secreto que guardaría con ferocidad, y aterrorizada de que alguien viera las grietas en su imperio. Javier regresó mientras yo cerraba la cremallera de mi maleta. «Te llevaré», dijo, con voz resignada. «Pero no puedo irme todavía. Papá necesita que revise unos documentos antes de fin de año». No me sorprendió. Javier siempre encontraba una razón para quedarse cuando su padre le necesitaba. «Está bien», dije. «Cogeré el tren. No seas ridícula. Es San Esteban. Los trenes serán un caos». Se pasó la mano por el pelo. «Te llevaré a Madrid y volveré. Podemos hablar tranquilamente cuando llegue a casa mañana». No era lo que quería, pero era mejor que nada. «De acuerdo. ¿Qué les digo?», preguntó, gesticulando vagamente hacia el resto de la casa. «La verdad», sugerí. «O la mentira que te resulte más cómoda, So». Hizo una mueca ante eso, pero no discutió. El viaje de vuelta a Madrid fue mayormente en silencio. Javier intentó conversar un par de veces. Temas seguros como el tiempo, una nueva película que quería ver, planes para Nochevieja, pero respondí con monosílabos hasta que se rindió. Cuando nos acercábamos a nuestro piso en Chamberí, finalmente rompió el incómodo silencio. «Lo siento, ¿sabes? Por lo de anoche, por todo. Lo sé», dije, y era verdad. Javier lo sentía. Siempre lo sentía después de estos incidentes. Pero sentirlo ya no era suficiente. «Te lo compensaré», prometió mientras aparcaba frente a nuestro edificio. «Cuando vuelva, hablaremos en condiciones. Arreglaremos las cosas». Asentí, sin fiarme de mi voz para hablar. Me ayudó con la maleta. Me besó rápidamente en la mejilla y se fue, de vuelta con su familia, de vuelta con Leonor. Dentro de nuestro piso, el silencio era total. Nunca me había gustado especialmente. Nuestra casa, demasiado estéril, demasiado al gusto de Leonor en lugar del mío, pero ahora la veía con nuevos ojos.
Los muebles caros que en realidad no podíamos permitirnos. Las obras de arte en las que la madre de Javier había insistido para elevar el espacio. La clara falta de toques personales que la hicieran verdaderamente nuestra. Me preparé, un té, y me senté a la mesa del comedor, con el cuaderno de Carlos abierto ante mí. Durante las siguientes horas, revisé metódicamente todo lo que sabía sobre Leonor y las finanzas de la familia. Organicé mis sospechas, anoté lagunas en mi conocimiento e identifiqué posibles fuentes de información. Al anochecer, tenía un plan. Al día siguiente, el segundo día después de Navidad, me moví con precisión. Primero, visité nuestra sucursal bancaria y hablé con el director, el señor Pérez, sobre una confusión con nuestras cuentas conjuntas. Javier se encargaba de la mayor parte de nuestras finanzas, un acuerdo que yo había aceptado sin pensar al principio de nuestro matrimonio. Era hora de informarme. Por supuesto, señora, dijo el señor Pérez, buscando nuestra información. ¿Cuál parece ser el problema? Ningún problema, le aseguré. Solo intento entender mejor nuestra situación financiera, planificación de fin de año, ya sabe. La información fue reveladora. Javier había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta a su cuenta personal regularmente durante el último año. Pequeñas cantidades que no había notado pero que sumaban una suma significativa. Cuando pregunté por transferencias a cuentas externas, el señor Pérez confirmó mi sospecha. Pagos mensuales a inversiones familiares, que sabía que era la empresa de su familia. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?, preguntó el señor Pérez. Sí, dije, tomando una decisión. Me gustaría abrir una cuenta separada solo a mi nombre. A continuación, contacté con Tomás Herrero, un antiguo colega de Javier que había dejado la firma de inversión para montar su propia consultoría. Tomás siempre había sido amable conmigo, a pesar de la evidente desaprobación de Leonor hacia él. Venía de un entorno similar al mío, habiendo ascendido sin conexiones familiares. Clara, me saludó calurosamente cuando llamé. Y feliz día de San Esteban. ¿Qué tal todo? Complicado, admití. Necesito algo de información, pero tiene que ser confidencial. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de información? Financiera, sobre inversiones familiares y las cuentas personales de Leonor. Otra pausa, más larga. Clara, eso es algo a lo que no puedo acceder fácilmente, ni éticamente. Lo entiendo, dije, pero no te pido que hagas nada ilegal, solo que me orientes en la dirección correcta. ¿Registros públicos, quizás? ¿O rumores en el sector? Tomás suspiró. Ha habido murmullos, nada concreto. Los de la finca son muy discretos con sus finanzas, pero vaciló. Su último trimestre no fue bueno. Varias inversiones salieron mal. Nada catastrófico, pero lo suficiente como para levantar sospechas. ¿Y Leonor específicamente? Ha estado liquidando activos pequeños, nada que saldría en los titulares, pero es inusual para alguien en su posición. Era suficiente para confirmar mis sospechas. Gracias, Tomás. Agradezco tu discreción. Clara, dijo antes de que pudiera colgar. Sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Esa familia tiene mucha influencia. Lo sé, dije. Cuento con ello. Mi última llamada del día fue a Mariana Díaz, la antigua asistente personal de Leonor. Había dejado la casa familiar de repente hacía 2 años, con rumores de un desacuerdo con Leonor. Había mantenido un contacto ocasional con ella, intuyendo que algún día podría ser una valiosa aliada. Clara, dijo cuando respondió, a mi llamada. ¡Qué sorpresa! Necesito tu ayuda, dije simplemente. ¿Con qué? Información sobre Leonor, información financiera. Mariana guardó silencio un momento. ¿Por qué iba a ayudarte con eso? Porque también te hizo daño, dije. Y porque sabes cómo es ella en realidad. Otra pausa. Nos vemos en el café de la calle Ponzano en 1 hora.
Mariana ya estaba esperando cuando llegué, con una taza de té delante y una expresión reservada. Había envejecido desde la última vez que la vi, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y la boca. «Gracias por venir», dije, deslizándome en el asiento de enfrente. «Todavía no he aceptado ayudarte», me recordó. Asentí. «Justo. Puedo preguntar por qué te fuiste». La boca de Mariana se tensó. Leonor me acusó de robar. Desapareció una pulsera, una que según ella valía miles. Llamó a 911. La policía hizo que me registraran. Amenazó con presentar cargos. ¿La cogiste? No, dijo con firmeza. Y ella sabía que no. La pulsera apareció 2 semanas después en su joyero, exactamente donde debía estar. Pero nunca se disculpó. Nunca limpió mi nombre con el personal ni con sus amigos. ¿Sabes lo difícil que es encontrar trabajo como asistente personal? Cuando tu anterior jefa le dice a la gente que eres una ladrona, lo sabía, o al menos podía imaginarlo. Eso es horrible. Eso es Leonor, corrigió Mariana. Desecha a la gente cuando ya no le es útil o cuando sabe demasiado. ¿Demasiado sobre qué? Mariana miró a su alrededor en el café, luego se inclinó hacia adelante. Sus finanzas son un desastre. Lo han sido durante años. Horacio hizo algunas malas inversiones en los 90 y lo han estado tapando desde entonces. Pidiendo prestado de una cuenta para pagar otra, vendiendo activos discretamente, manteniendo la apariencia de riqueza mientras los cimientos se desmoronan. ¿Cómo de grave es? Lo suficientemente grave como para que entre en pánico cada vez que hay un gasto inesperado. Lo suficientemente grave como para que haya pedido 3 hipotecas sobre la finca. Lo suficientemente grave como para que haya estado vendiendo reliquias familiares y reemplazándolas con réplicas convincentes para que nadie se dé cuenta. Asimilé esta información, dándole vueltas en mi mente. ¿Tienes pruebas? Mariana vaciló. Luego metió la mano en su bolso y sacó una pequeña memoria USB. No debería tener esto. Hice copias de algunos documentos antes de irme. Un seguro, por si intentaba arruinarme por completo. Nunca las he usado. ¿Por qué no? Miedo, al principio. Luego solo quería seguir con mi vida. Empujó la memoria USB sobre la tantam mesa. Pero quizás ya es hora de que alguien le plante cara. Recogí la memoria, sintiendo su peso en mi palma. Tan pequeña y, sin embargo, potencialmente tan poderosa. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Mariana, levantándose para irse. Y Clara, ten cuidado. Leonor no. Juega limpio. Yo tampoco lo haré, prometí. Esa noche, revisé los archivos que Mariana me había proporcionado. Extractos bancarios que mostraban múltiples descubiertos. Correspondencia con acreedores solicitando prórrogas. Tasaciones de obras de arte y antigüedades familiares, presumiblemente en preparación para ventas discretas. Y lo más condenatorio, de todo, la documentación de un importante préstamo de un prestamista privado cuestionable, con la propia finca como garantía. Toda la vida de Leonor se basaba en la apariencia de riqueza y estatus. Si su realidad financiera se hiciera pública, todo lo que ella valoraba se desmoronaría. Su posición social, su influencia, su imagen cuidadosamente cultivada, todo dependía de mantener la ilusión de una prosperidad ilimitada. Era casi medianoche cuando redacté la carta. Elegí mis palabras con cuidado, incluyendo solo los detalles específicos suficientes para demostrar que tenía acceso a la verdad, pero sin revelar todo lo que sabía. El mensaje era claro. Tenía pruebas de su engaño financiero y estaba preparada para usarlas. La firmé simplemente. Una amiga que sabe que las apariencias pueden desvanecerse más rápido de lo que se traga el orgullo. Mañana dejaría la carta en su buzón. Y luego esperaría, con el corazón firme, sabiendo que la tormenta pronto llamaría a mi puerta. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, un tiempo típico de Madrid que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me vestí con ropa práctica, vaqueros, botas y un impermeable oscuro.
y guardé el sobre cerrado en mi bolsillo interior. La carta que contenía parecía tener un peso físico, aunque era solo una sola página. Javier había enviado un mensaje de texto la noche anterior para decir que se quedaría en la finca un día más. Papá necesita ayuda con algunos asuntos de fin de año. Había escrito: vuelvo mañana por la noche. Te quiero X. No había respondido. La distancia entre nosotros se sentía a la vez dolorosa y necesaria. Tomé el tren hacia la sierra, viendo cómo la ciudad se desvanecía en suburbios y luego en campo. El vagón estaba casi vacío, la mayoría de la gente todavía celebrando las fiestas en casa. Aproveché el tiempo para ensayar mentalmente mi plan: dejar la carta, volver a Madrid y esperar. Simple, directo y, con suerte, efectivo. El pueblo más cercano a la finca era pequeño pero pintoresco, con casas de piedra y una iglesia medieval en su centro. Siempre me había gustado este lugar, lejos de la esfera de influencia inmediata de Leonor. La gente local era amable de una manera reservada, asintiendo educadamente cuando pasaba, pero sin entrometerse en mis asuntos. Me detuve en la oficina de correos del pueblo, que también funcionaba como una pequeña tienda. La anciana detrás, del mostrador, la señora Carmen, me saludó con genuina calidez. «Clara, hija, no esperaba verte hoy. Pensé que estarías en la finca con la familia». «Solo haciendo un recado», dije, comprando una tableta de chocolate que no quería para justificar mi presencia. «¿Qué tal tu Navidad?» «Encantadora, cariño. Tranquila. Solo mi marido y yo y la familia de nuestro hijo». Metió el chocolate en una bolsa. «¿Y la tuya?» «Memorable», dije, lo cual no era mentira. «Vaya». La señora Carmen me lanzó una mirada perspicaz. «¿Todo bien?» Por un momento, consideré confiar en ella. El pueblo tenía su propia opinión sobre Leonor, respetada por su posición, pero no especialmente querida. Pero involucrar a otros complicaría las cosas. Solo dinámicas. «Familiares», dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Ya sabes cómo es en estas fechas». «Pues claro que lo sé», asintió, cambiando de tema con tacto. «¿Qué tiempo más malo tenemos?» Charlé unos minutos más, y luego continué. Mi camino. En lugar de tomar el camino principal hacia la finca, utilicé un sendero público que cruzaba la propiedad. Me llevaría cerca de la carretera principal, donde se encontraba el buzón privado de la familia, una gran obra de hierro forjado y latón que Leonor había encargado para reemplazar el que había antes, perfectamente funcional. El camino estaba embarrado por la lluvia reciente, y mis botas se hundían ligeramente con cada paso. Los árboles desnudos goteaban humedad sobre mis hombros, y mi aliento se empañaba en el aire frío. La finca aparecía ocasionalmente a través de los huecos en el seto, sus muros de piedra y ventanas de múltiples paneles, un estudio de permanencia aristocrática. ¿Cuántas generaciones habrían vivido allí?, me pregunté, cada una creyendo que su posición era inexpugnable. Llegué a la carretera y me detuve un momento, vigilando si venían coches. Era poco probable que alguien de la familia pasara. Rara vez salían de casa durante la semana de vacaciones, pero no podía arriesgarme a que me vieran. Cuando estuve segura de que la carretera estaba vacía, crucé rápidamente hasta el buzón. La tapa de latón estaba fría y resbaladiza por la lluvia cuando la levanté. Dentro había algunos sobres, probablemente tarjetas de Navidad que habían llegado tarde. Coloqué mi carta encima, asegurándome de que el sobre sin marcar fuera claramente visible. Luego cerré la tapa y retrocedí, sintiendo una curiosa mezcla de pavor y euforia. Estaba hecho. La trampa estaba tendida. Deshice mis pasos a través de la finca y luego cogí el siguiente tren de vuelta a Madrid. A media tarde, ya estaba en casa de nuevo, mi ropa húmeda por la lluvia cambiada por unos cómodos leggings y un jersey. Me preparé un té e intenté leer, pero mi mente seguía volviendo a la carta y a lo que pasaría cuando Leonor la encontrara. ¿Reconocería la amenaza de inmediato? ¿O la descartaría al principio?
solo para inquietarse cada vez más a medida que registrara los detalles específicos que había incluido. Me imaginé abriendo el buzón, revisando los sobres, encontrando el mío. Imaginé su rostro mientras leía el contenido, la confusión inicial, luego el creciente horror al darse cuenta de que alguien conocía sus secretos. La espera fue la parte más difícil. Revisé mi teléfono compulsivamente, esperando a medias una llamada de ella o de Javier. Pero las horas pasaron en silencio. Llegó la noche y con ella un mensaje de Javier. Ya voy de vuelta. Debería llegar sobre las 9. ¿Necesitas algo? Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por un simple no, gracias. Cuando Javier llegó, parecía cansado y algo receloso, como si no estuviera seguro de su bienvenida. Dejó su bolsa en el pasillo y se quedó de pie torpemente, sin moverse para abrazarme como solía hacer. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, dije, marcando la página del libro que en realidad no había estado leyendo. ¿Cómo está tu familia? Igual. Se pasó una mano por el pelo. Mamá preguntó por ti. Eso me sorprendió. ¿Qué dijo? Solo se preguntaba por qué te fuiste tan de repente. Le dije que no te encontrabas bien. ¿Y se lo creyó? Javier se encogió de hombros. No sé. Probablemente no. Ella realmente no hace preguntas de las que no sabe ya las respuestas. Asentí, archivando esta percepción. ¿Y tu padre? ¿Le ayudaste con sus asuntos de negocios? Sí. Javier vaciló. En realidad, eso es algo de lo que deberíamos hablar. Las finanzas familiares son más complicadas de lo que pensaba. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo? Papá ha estado intentando encargarse de todo él solo, pero se está haciendo mayor. Quiere que yo asuma un papel más activo en la gestión del patrimonio. Javier se sentó en el sofá a mi lado. Hay algunos desafíos, inversiones que no han rendido bien, gastos que han sido más altos de lo esperado. Suena serio, dije, manteniendo mi voz neutral. Es manejable, dijo Javier rápidamente. Solo necesita algo de reorganización. Papá quiere que asuma el cargo de fideicomisario principal para finales del próximo año. ¿Y tú, madre? Pensé que ella era la fideicomisaria. Javier pareció incómodo. Técnicamente, sí, pero papá cree que es hora de un cambio. Los gastos de mamá se han vuelto problemáticos. Ya veo. Dejé que el silencio se extendiera, entre nosotros, observando a Javier moverse inquieto. Clara, sobre lo que pasó en Navidad, dijo finalmente. He estado pensando mucho en ello. Lo que hizo mamá fue cruel e inexcusable. Debería haber dicho algo. Sí, deberías haberlo hecho. Lo sé. Me cogió la mano y tras un momento de vacilación, dejé que la tomara. He pasado toda mi vida intentando no crear problemas con ella. Es más fácil ceder, dejar que se salga con la suya. Pero eso no es justo para ti. No, no lo es. Voy a hablar con ella, prometió. Dejarle claro que necesita tratarte con respeto. ¿Y si no lo hace? Javier miró nuestras manos unidas. Entonces tendremos que replantearnos nuestra relación con mi familia. Quizás verlos menos, crear algunos límites. Era más de lo que nunca había ofrecido, pero aún menos de lo que necesitaba. Javier, esto no es solo por la Navidad. Son 4 años de socavamiento sutil, de hacerme sentir mal acogida e indigna. Una conversación no arreglará eso. Lo sé, dijo de nuevo, pero es un comienzo. No discutí más. No tenía sentido contarle lo que había hecho, lo que estaba esperando. O mi plan funcionaba, o no. De cualquier manera, algo cambiaría. Javier y yo pasamos la noche en una tregua incómoda, pidiendo comida para llevar y viendo una película a la que ninguno de los dos prestó mucha atención. Nos fuimos a la cama temprano, acostados uno al lado del otro pero sin tocarnos, el espacio entre nosotros lleno de palabras no dichas. Al día siguiente, el tercero después de Navidad,
transcurrió en un estado similar de animación suspendida. Javier trabajó desde casa, recluido en su estudio con hojas de cálculo y documentos financieros. Yo di una clase de piano online a uno de mis alumnos cuyos padres querían sesiones extra durante las vacaciones. Nos movíamos el uno alrededor del otro con cuidado, cortésmente, como si fuéramos conocidos compartiendo un espacio en lugar de marido y mujer. Al anochecer, empezaba a preguntarme si mi carta no había dado en el blanco de alguna manera. Quizás Leonor no había revisado el buzón. Quizás la había leído, pero no se tomó la amenaza en serio. Quizás incluso ahora estaba tramando su propio contraataque. Estaba fregando los platos después de la cena cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hola? Clara. La voz de Leonor estaba tensamente controlada. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Pregunté, fingiendo ignorancia. Sabes perfectamente sobre qué. Su compostura flaqueó ligeramente, no por teléfono, en persona. Mañana estoy ocupada, dije, aunque no tenía planes. Esto no puede esperar. Ahora había un borde de pánico en su voz. Es importante. Contigo todo es importante, Leonor, dije fríamente. Por favor. La palabra sonaba extraña viniendo de ella. Necesito verte, Ney. Dejé que el silencio se alargara, imaginando su incomodidad al otro lado de la línea. Está bien, dije finalmente. Puedes venir a nuestro piso mañana. Por la mañana a las 10. A tu piso no, dijo rápidamente. En algún lugar más privado. Mi piso o nada, insistí. Y ven sola. Hubo una pausa. Muy bien, a las 10. Colgó sin despedirse. Dejé mi teléfono, mis manos, más firmes de lo que esperaba. La trampa se había cerrado, y Leonor había mordido el anzuelo exactamente como yo esperaba. Javier apareció en la puerta de la cocina. ¿Quién era? Tu madre, dije, enjuagando el último plato. Viene mañana por la mañana. Sus cejas se arquearon. ¿Aquí? ¿Por qué? No me lo ha dicho. Mentí. Solo que necesitaba hablar conmigo. ¿Quieres que me quede? Pensaba ir a la oficina, pero puedo trabajar desde casa. Negué con la cabeza. No hace falta. Puedo manejar a Leonor. Javier parecía inseguro. ¿Estás segura? Después de lo que pasó. Estoy segura, dije con firmeza. Es hora de que tu madre y yo tengamos una conversación en condiciones, solo nosotras dos. Esa noche dormí mejor que en días. Mi camino estaba claro, mi resolución inquebrantable. Mañana Leonor vendría a mí en mis términos, en mi espacio. El poder entre nosotros ya había cambiado, aunque ella quizás no se diera cuenta del todo todavía. Me levanté temprano a la mañana siguiente y me preparé cuidadosamente. Elegí un atuendo cómodo pero profesional, pantalones negros y una camisa blanca impecable. Hice café y dispuse 2 tazas en la mesa de la cocina. Puse la memoria USB de Mariana en mi bolsillo, un recordatorio tangible de la ventaja que tenía. Exactamente a las 10 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo y abrí la puerta. Leonor estaba en el pasillo, tan diferente de su habitual, yo sereno que casi no la reconocí. Su pelo plateado, normalmente peinado a la perfección, parecía arreglado a toda prisa. Su maquillaje no podía ocultar del todo las sombras bajo sus ojos ni la palidez de su piel. Su caro abrigo colgaba torpemente de sus hombros, como si se hubiera vestido con prisa. Clara, dijo, con voz tensa. Gracias por recibirme. Me hice a un lado para dejarla entrar, notando cómo sus ojos recorrían el piso, evaluando y juzgando, incluso ahora. ¿Café? Ofrecí, señalando hacia la cocina. Asintió rígidamente y me siguió. Sus tacones resonaron en el suelo de madera, un sonido que siempre me había hecho sentir escrutada en mi propia casa. Hoy sonaba menos a confianza y más a nerviosismo. Solo, sin azúcar, dijo mientras yo cogía la cafetera.
aunque ya sabía cómo lo tomaba. En 4 años, Leonor nunca se había molestado en aprender cómo lo tomaba yo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la luz de la mañana proyectando extrañas sombras sobre su rostro. De cerca, pude ver finas líneas de preocupación grabadas alrededor de su boca, más profundas que en Navidad. «Tú enviaste la carta», dijo finalmente. Prescindiendo de cualquier pretexto. «Sí». «¿Por qué?» Sus dedos se apretaron alrededor de la taza de café. «¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo?» La miré fijamente. «Me humillaste en Navidad, delante de toda tu familia. Eso fue ir demasiado lejos. Era un regalo, Clara, solo un regalo. Difícilmente vale este chantaje». «No se trataba del regalo», dije, con voz serena. «Se trataba del mensaje que había detrás, que no soy nada, que no valgo nada. Ese mensaje ha sido constante desde el día que me casé con Javier». Apartó la mirada, incapaz de negarlo. «¿Qué quieres?» «Respeto», dije simplemente. «Reconocimiento de que soy la esposa de Javier y un miembro de tu familia. ¿Te guste o no? Y si me niego, ¿qué harás? ¿Exponer nuestras dificultades financieras? ¿Tienes idea de lo que eso provocaría?» «Tengo una idea muy clara», respondí. «Tu posición social se desmoronaría. Tus amigos te abandonarían. Las organizaciones benéficas que presides te pedirían discretamente tu dimisión. La vida que has construido sobre la apariencia de riqueza se derrumbaría como un castillo de naipes». Su rostro palideció aún más. «¿Destruirías a esta familia por un desaire insignificante?» «¿Insignificante?», repetí, sintiendo un destello de ira. 4 años de menosprecio constante no es insignificante, Leonor. 4 años haciéndome sentir mal acogida en la familia de mi marido no es insignificante. Lo que hiciste en Navidad fue solo la gota que colmó el vaso». «Javier nunca se quejó», dijo a la defensiva. «Si eras tan infeliz, ¿por qué no dijo nada?» «Porque lo criaste para que nunca te cuestionara», dije. «Para que siempre pusiera tu aprobación por delante. Tiene terror de decepcionarte, incluso a costa de su propio matrimonio». Guardó silencio un momento, girando lentamente su taza de café. «¿Cuánto sabes sobre nuestras finanzas?» «Insuficiente», dije. «Sé de las hipotecas sobre la finca. Sé de los préstamos privados con condiciones cuestionables. Sé que has estado vendiendo reliquias familiares y reemplazándolas con réplicas. Sé que la fortuna familiar es en su mayoría puro humo y apariencias en este momento». Leonor se estremeció con cada revelación, como si la estuviera golpeando físicamente. «¿Quién te lo ha dicho?», exigió, un destello de su habitual imperiosidad regresando. «Fue Mariana, ¿verdad? Esa pequeña ingrata». «No importa». «¿Quién me lo haya dicho?», la interrumpí. «Lo que importa es que lo sé, y tengo pruebas». «¿Qué pruebas?». Metí la mano en el bolsillo y coloqué la memoria USB sobre la mesa entre nosotras. De extractos bancarios, contratos de préstamo, correspondencia con acreedores, registros de tasación, suficiente para pintar un cuadro muy claro del estado financiero real de la familia. Miró el pequeño dispositivo como si pudiera morderla. «¿Qué piensas hacer con esto?». «Eso depende de ti», dije. «En realidad no quiero destruir a tu familia, Leonor. A pesar de lo que puedas pensar, quiero a Javier. Quiero que nuestro matrimonio funcione. Pero eso no puede suceder si continúas socavándome y menospreciándome en cada oportunidad. ¿Así que todo esto es por tus sentimientos?», preguntó, con un deje de desprecio en su voz. «No», dije con firmeza. «Es por respeto básico, algo que nunca me has mostrado». Leonor volvió a coger su taza de café, pero su mano temblaba ligeramente, haciendo que el líquido se derramara por los lados. «No tienes ni idea de lo que es», dijo después de un momento. «Mantener una familia como la nuestra, las expectativas, las responsabilidades, el escrutinio constante». «Tienes razón», asentí.
No sé lo que es eso, así como tú. No tienes ni idea de lo que es venir de la nada, trabajar por todo lo que tienes, ser juzgada constantemente por tu origen en lugar de por tu carácter. Me miró entonces. Me miró de verdad, quizás por primera vez. ¿Crees que yo nací en esta vida?, preguntó con una risa amarga. Mi padre era un oficinista de banco. Mi madre limpiaba casas. Crecí en un adosado en Getafe con un baño compartido y sin calefacción central. No pude ocultar mi sorpresa. En todos los años que conocía a Leonor, nunca había mencionado su pasado. Siempre había actuado como si hubiera nacido con una cuchara de plata en la boca. Horacio estaba en la universidad con una beca cuando nos conocimos, continuó. Yo trabajaba como secretaria en un bufete de abogados cercano. Su familia me odiaba. Pensaban que era una cazafortunas, una don nadie tratando de ascender por encima de su posición. Su boca se torció. ¿Te suena familiar? Si eso es cierto, dije lentamente, entonces ¿por qué tratarme como lo has hecho? Tú, de todas las personas, deberías entender lo que se siente. Porque yo luché por mi lugar en este mundo, dijo con fiereza. Soporté años de desplantes e insultos de la madre de Horacio. Aprendí a vestir, a hablar, a comportarme, en sus círculos. Borré todo rastro de mis orígenes y me reconstruí como alguien digna del apellido de la familia. ¿Y esperabas que yo hiciera lo mismo? Esperaba que lo intentaras, dijo, que reconocieras lo que se requería. En cambio, insististe en seguir siendo corriente, dando clases en ese pequeño colegio, manteniendo amistades con gente sin importancia, negándote a adaptarte a nuestro estilo de vida. Tu estilo de vida es una mentira, señalé. Te estás ahogando en deudas tratando de mantener una imagen que ni siquiera te hace feliz. Leonor se estremeció de nuevo. Tuvimos dificultades después de la crisis financiera, admitió, a regañadientes. Las inversiones de Horacio sufrieron. Deberíamos haber reducido gastos, vendido la finca, vivido dentro de nuestras nuevas posibilidades. Pero no podía soportar la idea de perder todo por lo que había trabajado, de confirmar lo que su familia siempre había dicho de mí, que en realidad no era una de ellos. Así que empezaste a pedir préstamos, dije, a vender cosas, discretamente, a mantener las apariencias a cualquier precio. Asintió, con la mirada perdida. Al principio era manejable, un préstamo aquí, una venta allá, pero luego la salud de Horacio comenzó a decaer y se involucró menos en nuestras finanzas. Traté de manejarlo todo yo sola, pero se interrumpió, pareciendo de repente más vieja y muy cansada. Pero se te fue de las manos. Terminé por ella. Sí. Dejó su taza con cuidado. Y ahora aquí estamos, contigo sosteniendo la reputación de mi familia en tus manos. Y había una vulnerabilidad en su rostro que nunca había visto antes, una grieta en la fachada perfecta que presentaba al mundo. Por primera vez, pude ver a la mujer asustada debajo del exterior imperioso, la que había pasado décadas tratando de demostrar su valía, solo para encontrarse al borde de perderlo todo. No quiero destruir a tu familia, repetí, suavemente. Solo quiero que me traten con respeto. ¿Y si acepto eso? ¿Guardarás nuestros secretos? ¿Destruirás cualquier prueba que tengas? Negué con la cabeza. Me quedaré con las pruebas, Leonor, como un seguro. Pero no las usaré a menos que me obligues. Sus ojos brillaron con ira. ¿Así que debo vivir con esta amenaza sobre mi cabeza indefinidamente? No indefinidamente, dije, solo hasta que estés segura de que las cosas han cambiado de verdad, de que me has aceptado como parte de tu familia. ¿Y cómo se supone que voy a demostrar eso a tu satisfacción? Empieza por reconocerme, adecuadamente cuando estemos juntas. No más cumplidos envenenados o exclusiones deliberadas. Inclúyeme en las conversaciones familiares en lugar de hablar a mi alrededor. Acuérdate de mi cumpleaños y de nuestro aniversario sin que te lo recuerden. Hice una pausa. Y discúlpate por lo que pasó en Navidad, públicamente, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación.
La mandíbula de Mitatirsiente Leonor se tensó. Me estás pidiendo que me humille. Te estoy pidiendo que seas decente, corregí. Hay una diferencia. Guardó silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Casi podía ver su mente trabajando, calculando. El coste del desafío frente al precio de la sumisión. Muy bien, dijo finalmente. Haré un esfuerzo, por el bien de Javier, por el bien de todos, dije, incluido el tuyo. Miró la memoria USB, todavía sobre la mesa entre nosotras. ¿Y eso? Se queda conmigo, dije, por ahora. Leonor se levantó, alisándose, el abrigo con manos que aún temblaban ligeramente. Sabes, no eres en absoluto lo que esperaba cuando Javier te trajo a casa por primera vez. ¿Es eso un cumplido o un insulto? Un fantasma de sonrisa asomó a sus labios. No estoy del todo segura. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Javier no sabe nada de esto, ¿verdad? Ni de nuestra situación financiera, ni de tu investigación. No, confirmé. Y no necesita saberlo, siempre y cuando las cosas cambien. Asintió lentamente. Quizás después de todo sí perteneces a esta familia, Clara. Te pareces más a mí de lo que me gustaría admitir. No estaba segura de cómo tomarme eso. Una parte de mí quería rechazar cualquier comparación con Leonor, pero otra parte reconocía el respeto a regañadientes en sus palabras. Me lo tomaré como un cumplido, decidí. Como quieras. Abrió la puerta. Supongo que nos veremos en Nochevieja. Supongo que sí. Después de que se fuera, me quedé sentada en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, dando vueltas a mi taza de café vacía. La conversación no había ido en absoluto como esperaba. Había anticipado ira, negación, quizás incluso amenazas. En cambio, había vislumbrado un lado de Leonor que nunca supe que existía, la hija del oficinista de Getafe que se había reinventado como aristócrata. No excusaba su comportamiento, de ninguna manera, pero me ayudó a entenderlo un poco mejor. Leonor se había pasado la vida demostrando su valía a gente que la menospreciaba. En mí, quizás, había visto un reflejo de su yo más joven y un recordatorio de las raíces de las que tanto se había esforzado por escapar. Cuando Javier llegó a casa esa noche, estaba lleno de curiosidad sobre la visita de su madre. ¿Qué quería?, preguntó mientras preparábamos la cena juntos. No quiso decírmelo cuando la llamé antes. Aclarar las cosas, dije, lo cual no era del todo mentira. Sobre la Navidad, Javier pareció escéptico. ¿Mamá quería aclarar las cosas? ¿Voluntariamente? A mí también me sorprendió, admití, pero creo que se dio cuenta de que fue demasiado lejos. ¿Se disculpó? A su manera, dije. Fue una conversación interesante. ¿Interesante cómo? Consideré contárselo todo. La carta, los problemas financieros, el ultimátum. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la revelación de Leonor sobre su pasado, o tal vez fue saber que Javier estaba atrapado entre nosotras de una manera que no era del todo culpa suya. Hablamos de la familia, dije en su lugar, sobre el sentimiento de pertenencia. Creo que ahora nos entendemos un poco mejor. Javier pareció aliviado, aunque ligeramente confundido. ¿Así que las cosas están mejor entre vosotras? Dos son diferentes, dije con cuidado, y creo que seguirán cambiando. Me rodeó con sus brazos por detrás mientras yo picaba verduras. Gracias, murmuró contra mi pelo, por intentarlo con ella. Sé que no es fácil. Me apoyé en él, sintiendo la comodidad familiar de su abrazo. Vale la pena, dije, por nosotros. Esa noche, mientras estábamos en la cama, Javier preguntó, ¿qué te parece lo de Sotogrande? El viaje de golf que mamá me regaló por Navidad. Pensé que odiabas el golf, dije. Lo odio, admitió con una risita. Pero el resort parece precioso. Hay senderismo, tratamientos de spa, restaurantes muy buenos.
Podríamos convertirlo en unas vacaciones de verdad, no solo un fin de semana de golf. ¿Podríamos?, repetí. Por supuesto, dijo, sonando sorprendido. Me no iría sin ti. Me giré para mirarlo en la oscuridad. El regalo de tu madre era solo para ti. ¿Y qué? Es mi regalo, y quiero compartirlo con mi esposa. Me besó la frente. ¿A menos que no quieras venir? No, sí quiero, dije. Solo gracias por incluirme. Siempre, prometió. Mientras me quedaba dormida, me pregunté si Leonor le habría dicho algo sobre incluirme más, o si esto era idea enteramente de Javier. De cualquier manera, se sentía como una pequeña victoria, la primera señal tangible de que las cosas podrían cambiar de verdad. A la mañana siguiente, llegó un mensaje de un número desconocido. Cena de Nochevieja. Dime, se ruega traje de cóctel. Por favor, avísame si tienes alguna restricción dietética. Leonor. Le mostré el mensaje a Javier, que pareció tan sorprendido como yo. Nunca antes había preguntado por restricciones dietéticas, dijo. Y normalmente solo nos dice a qué hora llegar, no si nos viene bien. Como te dije, respondí, sintiendo que se me formaba una pequeña sonrisa. Las cosas están cambiando. La Nochevieja llegó con una nevada inesperada, cubriendo Madrid de blanco y convirtiendo nuestro viaje a la sierra en un lento avance por carreteras resbaladizas. Javier conducía con cuidadosa concentración, mientras yo observaba el paisaje, transformado pasar, cada lugar familiar vuelto nuevo y extraño bajo su capa de nieve. ¿Nerviosa?, preguntó Javier mientras entrábamos en el largo camino que llevaba a la finca. Un poco, admití. Sería la primera vez que vería a Leonor desde nuestro enfrentamiento en mi cocina. A pesar de su mensaje de texto y una breve y civilizada llamada telefónica para confirmar los detalles de la cena de esta noche, no estaba del todo segura de qué esperar. Todo irá bien, me aseguró Javier, extendiendo la mano para apretar la mía. Año nuevo, vida nueva. La finca parecía sacada de una postal de Navidad, sus muros de piedra espolvoreados de nieve, las ventanas brillando con una luz cálida. Benítez nos recibió en la puerta, cogiendo nuestros abrigos con su eficiencia habitual. La señora está en el salón, nos informó. Los demás invitados aún no han llegado. ¿Otros invitados? Miré a Javier, que parecía igualmente sorprendido. Las reuniones familiares en la finca solían ser solo eso, solo familia, con apariciones ocasionales de los amigos más cercanos de Leonor. ¿Quién más viene?, preguntó Javier mientras seguíamos a Benítez por el pasillo. Creo que la señora ha invitado a los Pembrokes, a Sir Thomas y Lady Hughes, y al doctor Amilase Foster, respondió Benítez. Reconocí los nombres, todos miembros prominentes del círculo social de Leonor, gente a la que normalmente entretenía por separado de las reuniones familiares. Incluirnos en este evento más prestigioso era inesperado, por decirlo menos. Leonor se levantó de su asiento junto al fuego cuando entramos en el salón. Llevaba un vestido azul medianoche que complementaba su pelo plateado, y un collar que reconocí como una reliquia familiar, posiblemente una de las pocas piezas auténticas que quedaban, si mis sospechas eran correctas. Javier, Clara, nos saludó, besando la mejilla de su hijo, y luego, para mi sorpresa, también la mía. Gracias por desafiar al tiempo. Me preocupaba que tuvierais que cancelar. No ha sido tan malo una vez que hemos salido de Madrid, dijo Javier, moviéndose para servirse una copa del carrito de bebidas. Clara, ¿qué te apetece?, preguntó Leonor, señalando las bebidas. Benítez ha preparado ese cóctel de ginebra que mencionaste que te gustaba el verano pasado. Parpadeé sorprendida. Efectivamente, había mencionado un cóctel particular de ginebra y flor de saúco que había probado en un bar de Madrid, pero había sido un comentario de pasada durante una fiesta en el jardín hacía casi 6 meses. No había pensado que Leonor estuviera siquiera escuchando, y mucho menos que lo recordaría. Eso estaría genial. Gracias, dije, aceptando la copa que Benítez preparó rápidamente. Leonor me llevó a un asiento cerca del fuego, colocándome en lo que reconocí como el sillón más cómodo de la habitación,
el que normalmente se reservaba para ella o para los invitados a los que quería impresionar especialmente. «Espero que te guste el menú de esta noche», dijo. «Le dije al chef que evitara el marisco, ya que una vez mencionaste que no te gusta». Otra sorpresa. Había mencionado mi aversión al marisco hacía años, después de tragarme educadamente un cóctel de gambas en mi primera cena en esta casa. «Gracias por acordarte», dije. Un destello de entendimiento pasó entre nosotras. Leonor sabía exactamente lo que estaba haciendo y quería que yo también lo supiera. Esta era su forma de demostrar el cumplimiento de nuestro acuerdo, mostrando que, de hecho, había estado prestando atención todo el tiempo, incluso cuando había fingido no hacerlo. Los demás invitados empezaron a llegar poco después, y trayendo consigo un torbellino de saludos, cumplidos y conversación ligera. Leonor se aseguró de presentarme adecuadamente a cada pareja, sin ninguna de las sutiles disminuciones que solía emplear en el pasado. «Clara es profesora de música», le dijo a Lady Hughes, que había preguntado por mi profesión. Bastante consumada, de hecho. Estudió en el conservatorio antes de decidir centrarse en la enseñanza a niños pequeños. Era una descripción generosa de mi modesta carrera, y capté la genuina sorpresa en el rostro de Javier al oírlo. Leonor nunca antes había mencionado mi formación musical, sin insinuar de alguna manera que se había desperdiciado en la enseñanza a alumnos de 1900 primaria. La cena se sirvió en el comedor formal, la mesa puesta con la mejor porcelana y cristal de la familia. Me sentaron a la derecha de Leonor, una posición de honor que no pasaría desapercibida para los demás invitados, que entendían la rígida jerarquía de las cenas tradicionales. Durante toda la comida, Leonor me incluyó regularmente en la conversación, preguntando mi opinión sobre temas que iban desde una reciente exposición en el Museo del Prado hasta los cambios en la calle principal del pueblo. Escuchaba mis respuestas con aparente interés, construyendo sobre mis comentarios en lugar de descartarlos como habría hecho antes. «Clara tiene un ojo excelente para estas cosas», comentó después de que compartiera mis pensamientos sobre la exposición del museo. «Mucho mejor que el mío, me temo. Tiendo a ser bastante convencional en mis gustos. La admisión de 1900, cualquier limitación, por pequeña que fuera, era tan diferente de la Leonor que conocía que casi me atraganto con mi vino». Javier, sentado frente a mí, levantó una ceja en una pregunta silenciosa. Le devolví una pequeña sonrisa, esperando transmitir que todo estaba bien. Más que bien, de hecho. Después de la cena, mientras volvíamos al salón para el postre y el champán antes de la medianoche, me encontré momentáneamente a solas con Carlos, que había llegado tarde debido al tiempo. «Algo es diferente», observó en voz baja, y mirando al otro lado de la habitación donde Leonor hablaba animadamente con Javier y los Pembrokes. «A mamá está siendo amable contigo. Es inquietante». Reí suavemente. Quizás ha hecho un propósito de enmienda para el nuevo año. «Mi madre no hace propósitos de enmienda», dijo Carlos con escepticismo. «Ella hace cálculos. ¿Qué ha cambiado en la ecuación?» Me encogí de hombros, sin querer revelar la verdad. Quizás finalmente ha aceptado que no me voy a ir a ninguna parte. Carlos me estudió por un momento, con expresión pensativa. «Y sabes, ese cuaderno que te di era para anotar pensamientos, no para usarlos como un arma». Su tono era ligero, pero sus ojos eran serios. «No sé de qué hablas», dije inocentemente. Sonrió débilmente. «Sí, lo sabes, pero no te preocupes. Hagas lo que hagas, estoy de tu lado». Chocó su copa contra la mía, por mantenerte firme. A medida que se acercaba la medianoche, Benítez distribuyó copas de champán, y Leonor reunió a todos junto a los grandes ventanales que daban al jardín cubierto de nieve, donde había organizado que se lanzaran fuegos artificiales al dar las 12. Antes de dar la bienvenida al nuevo año, dijo, levantando su copa, «Me gustaría decir unas palabras». La sala se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia nuestra anfitriona. Leonor rara vez pronunciaba discursos, prefiriendo dejar que Horacio se encargara de los brindis y anuncios formales. «Este último año ha sido uno de reflexión para mí», comenzó,
su voz firme pero con un matiz que nunca antes había oído, algo cercano a la humildad. Me ha recordado lo que realmente importa en la vida, no las posesiones ni el estatus, sino la familia y las conexiones genuinas. Se giró ligeramente, su mirada encontrando la mía entre la pequeña multitud. No siempre he sido la persona más acogedora, especialmente con aquellos que se han unido a nuestra familia más recientemente. Por eso, quiero disculparme, especialmente contigo, Clara. Una oleada de sorpresa recorrió la habitación. Leonor no se disculpaba, no públicamente, nunca. En Navidad, continuó, me comporté de una manera desconsiderada y cruel. No hay excusa para ello, y lo siento de verdad. La mano de Javier encontró la mía, apretando con fuerza. Le devolví el apretón, manteniendo una expresión compuesta a pesar del triunfo que cantaba en mis venas. Esto era más de lo que había esperado. Una disculpa pública, no solo delante de la familia, sino delante de las conexiones sociales más valiosas de Leonor. En este próximo año, concluyó Leonor, espero que todos podamos ser más conscientes de cómo nos tratamos unos a otros, más generosos, más tolerantes, más cariñosos. Levantó su copa más alto. Por la familia, en todas sus formas. Por la familia, repitieron todos, levantando sus copas. Cuando comenzó la cuenta atrás para la medianoche, Javier me acercó. No sé qué pasó entre tú y mamá, murmuró, pero gracias. ¿Por qué? Por no rendirte, dijo. Con ella, con nosotros, con nada de esto. Los fuegos artificiales explotaron sobre nosotros mientras el reloj daba las 12, proyectando una luz multicolor sobre la nieve e iluminando los rostros de todos los reunidos en las ventanas. En ese brillo caleidoscópico, crucé la mirada, con Leonor al otro lado de la habitación. Me hizo un pequeño y cómplice gesto de asentimiento, un reconocimiento de nuestro entendimiento privado, del trato que habíamos alcanzado y del nuevo equilibrio de poder entre nosotras. Le devolví el gesto, un gesto de aceptación más que de triunfo. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de establecer una base para el futuro, una construida sobre el respeto mutuo en lugar del miedo o el resentimiento. En las semanas y meses que siguieron, el cambio en el comportamiento de Leonor se mantuvo constante. Llamaba regularmente para saber cómo estábamos. Nos invitaba a reuniones familiares más pequeñas, donde el ambiente era notablemente más relajado, e incluso venía a Madrid ocasionalmente para almorzar o tomar el té. Se esforzaba por preguntar sobre mi trabajo, mis amigos, mis intereses, al principio de forma forzada, pero gradualmente volviéndose más natural. Javier notó el cambio, comentándolo con una mezcla de placer y confusión. Nunca pensé que vería el día en que tú y mamá pasaríais tiempo juntas voluntariamente, comentó después de que nos visitara para el almuerzo del domingo una tarde de primavera. La gente puede sorprenderte, dije, pensando en la hija del oficinista de Getafe que se había transformado en la señora de la finca. Si tienen la motivación adecuada. Todavía había momentos de tensión, por supuesto. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y Leonor ocasionalmente caía en sus antiguos patrones. Un comentario cortante aquí, un gesto despectivo allá. Pero ahora, cuando sucedía, una simple mirada significativa por mi parte solía ser suficiente para hacerla volver al redil. Sabía lo que estaba en juego. Por mi parte, guardé la memoria USB bajo llave en una pequeña caja fuerte en mi despacho de casa. Nunca volví a mencionarla. Nunca amenacé explícitamente con usar su contenido. Su poder residía en su existencia, no en su despliegue activo. A medida que pasaban los meses, me encontré revisándola con menos frecuencia, pensando en ella menos a menudo. Era un seguro, sí, pero cada vez más se sentía como un seguro que quizás nunca necesitaría usar. La siguiente Navidad, nos reunimos en la finca una vez más. La mesa seguía cubierta de platos caros, el árbol todavía decorado con adornos antiguos, el aire aún lleno del aroma a pavo asado y canela.
pero debajo de los adornos familiares, todo había cambiado. Cuando llegó el momento del intercambio de regalos, observé a Leonor con una mezcla de curiosidad y cautela. Había sido particularmente reservada con los regalos este año, negándose a dar ni siquiera a Javier pistas sobre lo que había comprado. «Para Clara», anunció, entregándome un paquete pequeño y elegantemente envuelto. «Espero que sea de tu gusto». Dentro había un estuche de joyería de terciopelo que contenía un par de pendientes de zafiro, sencillos, elegantes e inconfundiblemente valiosos. «Eran de mi abuela», explicó Leonor mientras yo los miraba sorprendida. «Una de las pocas piezas que heredé directamente de ella, en lugar de a través de la línea familiar de aquí». El significado no se me escapó. No eran joyas de la familia, sino algo más personal, una conexión con la propia historia de Leonor, el origen humilde que se había pasado décadas ocultando. «Son preciosos», dije sinceramente. «Gracias». Leonor sonrió, y por una vez, la sonrisa llegó a sus ojos. «El azul es tu color favorito», dijo, «y los zafiros representan la sabiduría y la nobleza de espíritu». Parecían apropiados. Mientras me ponía los pendientes, captando su fuego azul a la luz del árbol de Navidad, me di cuenta de que algo había vuelto a cambiar. El equilibrio entre nosotras ya no se mantenía por la amenaza o el miedo, sino por algo más cercano a la comprensión mutua. Leonor y yo nunca seríamos amigas íntimas ni una suegra y nuera cariñosas, pero habíamos alcanzado una especie de paz, un reconocimiento del lugar de cada una en la familia que ambas amábamos. Más tarde esa noche, mientras Javier y yo nos preparábamos para acostarnos en nuestra habitual habitación de invitados, comentó sobre los pendientes. «Te quedan preciosos. Nunca los había visto antes. Deben de ser bastante valiosos». «May, creo que lo son», asentí. «Pero no solo en términos monetarios». «Mamá parece diferente este año», observó. «Más feliz, de alguna manera. Menos preocupada por las apariencias». Pensé en el viaje de Leonor, desde el adosado en Getafe hasta esta gran finca, desde ocultar su pasado hasta compartir un pedazo de él conmigo. Quizás nuestro enfrentamiento la había liberado de alguna manera inesperada, permitiéndole aflojar el control sobre la fachada que había mantenido durante tanto tiempo. A veces, dije, dejar ir el control puede ser liberador. ¿Es eso lo que pasó?, preguntó Javier. ¿Dejó de intentar controlarlo todo? Algo así, estuve de acuerdo, pensando en la memoria USB en mi caja fuerte en casa, preguntándome si llegaría el día en que pudiera deshacerme de ella por completo. Quizás todavía no, pero algún día. Mientras Javier se quedaba, dormido a mi lado, pensé en las diversas formas que puede tomar la victoria. Me había propuesto vengarme, buscar la satisfacción de ver a Leonor humillada. Lo que encontré en su lugar fue algo más complejo y, en última instancia, más valioso. Respeto, comprensión y un lugar en esta complicada familia que nadie podría arrebatarme. Mi venganza se había completado, pero no con la caída de Leonor, sino con su reconocimiento de mí como una igual, alguien a tener en cuenta, alguien que pertenecía. Y llevé esa victoria en silencio, de la única manera que puede hacerlo una mujer que ha sobrevivido a la humillación y ha salido más fuerte.